Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Versículo 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca. Y ella entonces corrió y dio las nuevas a su padre. Resulta que acá la palabra de Dios nos está diciendo de algo realmente sobrenatural, y es que hay que analizar muy bien, porque cuando Jacob llega al pozo, había un grupo de pastores esperando a que se reunieran más pastores y así unir las fuerzas y poder correr la tapa, esa piedra, ese monolito que estaba tapando la boca del pozo. Sin embargo, cuando Jacob ve que Raquel llega, de él se adueña una fuerza sobrenatural y es capaz de mover esa tapa él solo. Esto obviamente repercute muchísimo en la reacción que toma después con Raquel cuando la besa, lo cual no era usual ni era permitido, a menos que esto se diera solamente entre hermanos. Los hermanos eran los únicos que podían darse besos en las mejillas o en las manos públicamente. Jacob estaba realmente emocionado de poder ver la mano de Dios obrando a favor de él. Cómo llegar al borde de un pozo y justamente instantes después que llegara esa mujer que Dios tenía preparada para él, que además fuera de la casa de su padre, es decir, que contara con la aprobación de su padre. Tal vez Jacob ya conocía la historia de cómo su papá se había conocido con su esposa, y todo esto reunido, todas esas historias, todas esas, entre comillas, coincidencias, logran emocionar el corazón del hombre. Ciertamente en tu vida te vas a encontrar con situaciones un tanto semejantes, y en medio de las emociones del momento también debes tener cuidado de estas para no ir a tropezar. También dice que Raquel corre a dar las nuevas a su padre. Esto era muy usual dentro de los pastores. Había, digamos, un sentimiento de ayuda entre ellos. Entonces eran muy hospitalarios, pero esa hospitalidad se contaba durante 3 días. Ya si el visitante quería quedarse más tiempo, pues tenía que justificar la razón del por qué su visita se iba a alargar. Y entonces aquí es donde se pone más interesante aún la historia. Veamos qué sigue diciendo. Labán, al escuchar lo que Raquel, su hija, le está diciendo, entonces haciendo uso de, digamos, de un muy buen recibimiento, que era común en aquella época, sale a recibir a este hombre. Versículo 13. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. ¿Qué le contó? Todo lo que había pasado, de su primogenitura, de su viaje, de la visión que tuvo mientras dormía aquel día, de lo que habló con los pastores, de que se había identificado ante Raquel. O sea, eso era todo lo que había que contar. Pero en el versículo 14 nos encontramos con otra parte muy interesante de las costumbres judías. Dice, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Es decir, Labán aquí lo está reconociendo como parte de su familia, pero al mismo tiempo al decirle esto, le está mandando como una indirecta muy directa a su hija y le está diciendo, oiga, mija, este muchacho tiene toda mi aprobación, si usted mira a ver, se le apunta. Este futuro suegro, mejor dicho, tiene, mejor dicho, listo lo que va a hacer, ya está tramando ahí su plan de padre casamentero. Y en el versículo 15 le hacen una pregunta. Recuerden que ya la Biblia nos había dicho que Jacob se había quedado un mes, como larguita la visita. Acuérdense que yo les he dicho a ustedes, una visita después de 3 días fastidia. Resulta que dentro del pueblo judío estaba
ese mismo concepto que tenemos los paisas, ese dicho que les acabo de decir. Entonces, si tú vas a la familia, a una familia judía, y ya es el tercer día y tú como que no empacas maletas y nada, ellos se te acercan y te preguntan, mijo, pues sí, muy querido usted y todo, pero cuénteme, ¿se va a quedar más tiempo? Y como, ¿por qué? Ellos empiezan a indagar. Entonces, si tú te vas a quedar más tiempo de los 3 meses, tienes que justificarlo. O sea, no es que te van a echar o que te van a tratar mal, pero se considera una descortesía social no informar si te vas a quedar más de los 3 días y sobre todo si no es por una causa justa. Es decir, me explico. Digamos, usted es un judío y vive en Medellín, entonces lo va a visitar su familiar. Y, ay, no, tía, es que yo vine para ver los alumbrados. Ejemplo, pues yo creo que los alumbrados se ven en una sola noche, entonces no es lógico que te quedes más tiempo. Pero resulta que de pronto esa misma persona va y te llega de visita y te dice, ay, tío, lo que pasa es que yo pues me he sentido como mal de salud y vengo porque me tienen que hacer una serie de exámenes. Entonces yo quería pedirte el favor si puedo estar en tu casa unas 3 o 4 semanas mientras todo esto. Eso ya es una cortesía, se considera una total norma de educación y siempre te vas a encontrar con un sí como respuesta y con un abrazo de bienvenida además porque está siendo lo suficientemente claro desde un principio. Entonces aquí vemos que haciendo uso de esa costumbre judaica, Labán le está haciendo la siguiente pregunta. Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Aquí vemos que Jacob no era una carga para la familia de Labán. Él probablemente estaba entregado a las labores de, digamos, del pastoreo, de los animales, de las cosas que tuvieran que hacer al interior de las tierras de Labán. Pero Labán le está diciendo, mi hijo, dígame si se va a quedar más tiempo, porque pues entonces hay que meterlo a la nómina. Es algo así lo que Labán le está diciendo. Pero también hay un negocio de por medio que Labán quiere hacer, casar a sus hijas a como de lugar. El versículo 16 nos dice, y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel, y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Resulta que en la antigüedad se acostumbraba a dar una dote a la familia de la novia, pero Jacob en este caso no tenía nada. Recuerden que él había salido huyendo de la tierra de sus padres. A diferencia del siervo de Abraham, quien llevaba obsequios, Jacob no tenía nada más que él mismo, su capacidad de trabajar, su relación con Dios, sus sueños, sus metas, pero no tenía nada físico para ofrecer como dote por esa mujer que él amaba. Por eso entonces se ejecuta acá un pacto de trabajo. Jacob estaba dispuesto a pagar la dote por esa mujer que amaba, ofreciendo su trabajo, y trabaja nada más y nada menos que 7 años para que le fuera entregada esa mujer que él amaba. En Éxodo capítulo 21 versículo 2 nos dice, si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Es decir, Jacob se había vendido casi como esclavo, pagando la dote por ese amor que él albergaba en su corazón hacia Raquel. Sin embargo, vemos que su suegro pues lo engaña y no le entrega a Raquel en la noche de bodas, sino que le entrega a Lea. Y esto él lo hizo porque en aquel tiempo no estaba bien visto, no era socialmente aceptado que las hijas menores se casaran primero que las mayores. En el versículo 20 dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella, es decir, tuvo su primera relación sexual. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán,
¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, porque pues me has engañado. Y de aquí podemos extractar un principio muy importante, sobre todo para los jóvenes de hoy, donde el concepto de compromiso es muy superfluo, donde no están dispuestos a esperar ni la segunda cita para ya estar acostándose y contaminando su cuerpo, disfrutando de un sexo, pero sin compromiso, de una forma ilícita y de una forma que poco a poco va degradando el concepto del amor. Y acá al principio es que el amor verdadero está dispuesto a esperar. Por eso Jacob estuvo dispuesto a esperar 7 años por Raquel y no solamente a esperar, sino a trabajar duramente como esclavo para pagar la dote exigida. También vemos cómo se cumple un principio espiritual de que lo que sembramos, eso es lo que recogemos. Y es que lo que le sucedió a Jacob resultó ser la paga de su propio pecado, pues él había engañado a su padre y después su suegro lo engañó a él. A estas alturas uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo fue eso de que precisamente en la noche de bodas y Jacob no reconoció a la mujer con la cual estaba teniendo una relación sexual? Bueno, resulta que las bodas en ese entonces, la celebración duraba más o menos una semana. Entonces era posible que Jacob fuera engañado por las costumbres de la boda de esa época. Pues de acuerdo a estas costumbres, la mujer era velada hasta que finalmente estuviera a solas con su marido en la alcoba de la luna de miel, es decir, era resguardada, era cuidada. Y en este entonces no existía la energía eléctrica que tenemos hoy en día, por lo tanto esos encuentros se hacían totalmente a oscuras. Había mucho pudor en todo este aspecto sexual. Imagino que Lea no se atrevía a pronunciar palabra alguna, obviamente no le convenía ser descubierta y pues el silencio fue el cómplice de este amor. Cuando Jacob entonces le hace el reclamo a su suegro, venida la mañana se da cuenta del engaño. Miren lo que dice el versículo 26. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Nuevamente ese amor es puesto a prueba. Las cosas valiosas en la vida requieren tiempo, requieren compromiso. Muchas veces de los afanes solo queda el cansancio. Tal vez tú estás enamorado de una meta, de un sueño. La pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿qué tan dispuesto estás a invertir lo más valioso que tienes en ello? Y realmente lo más valioso que tú tienes es el tiempo, porque dinero se consigue todos los días, oportunidades hay todos los días, pero el tiempo, ¿quién te lo retorna? ¿O dónde lo adquieres? Tu tiempo es tu vida. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.